Fulton Sheen fue uno de los grandes pioneros de los medios de comunicación, de llevar el evangelio a través de ese humor que Dios le dio, esa inteligencia, esa bondad con la que cautivaría tantas almas y traería tantas almas, tantos conversos para Cristo. Así que ahora les voy a contar algunas de esas anécdotas graciosas, pero que muestran también y revelan el corazón lleno de amor a Cristo y a las almas de ese gran apóstol que fue el arzobispo Fulton Sheen. Estás escuchando Historias Católicas de Miles Christi. Busca Miles Christi en la página web, en nuestros canales de YouTube de Miles Christi y participa de nuestros ejercicios espirituales, misiones y demás actividades para jóvenes. Te esperamos. Fulton Sheen nació en El Paso, en el estado de Illinois, que es una pequeña ciudad a unas 2 horas más o menos de Chicago al suroeste. Y allí nació una familia de granjeros, así que trabajaba con eso al principio. Y un día un amigo del padre le dice: ese tu hijo el mayor, ese Fulton, nunca va a ser un buen granjero, siempre está con tantos libros, ¿no? Obviamente Dios tenía algo preparado para él, que era llegar mucho más lejos, ¿no? Porque eso quería Dios, que sea un gran apóstol también a nivel intelectual. Y así fue un hombre muy querido, de una enorme bondad y humildad, siendo un gran teólogo él, y escritor tan brillante, un gran comunicador, como decíamos. Fue doctor en filosofía, doctor en teología, doctor en derecho. Fue arzobispo auxiliar de Nueva York y después sería de Rochester. Es increíble, y a pesar de todo eso se mantuvo una gran humildad que hacía que también la gente lo quiera mucho. Una vez en una entrevista en la televisión que le hacían, le empiezan a preguntar un poco sobre él. Él no hablaba casi sobre sí mismo, pero bueno, le preguntan un poco más y le dice: bueno, cuéntenos un poco de su vida, dónde vive, quién le cocina, qué come. Entonces dice: no, en realidad hago este trabajo, pero estoy en un departamentito y me cocino yo. Me cocino, unos huevos revueltos, dice. Bueno, pero ¿qué comida le gusta? Dice: bueno, me gustan los chocolates. Dice: nunca digan una cosa así en televisión. Dice: a los pocos días le llegaron un montón de cajas de chocolate de todo el mundo que le enviaba y cartas invitándolo a comer aquí y allá a todos lados, ¿no? Era así tan popular y tan querido. Él empieza a tener esa llamado de Dios desde muy niño, siendo acólito. Y él cuenta una historia muy interesante, hablando sobre la importancia de que el sacerdote sea bueno con los demás, que sea amable, ¿no? Entonces cuenta un hecho real. Dice: esta historia sucedió en 2 lugares, más o menos en las mismas épocas, a 2 niños que ayudaban misa en distintos países, ¿no? Son dos historias muy parecidas pero distintas. Dice: a los 2 les pasó lo mismo. Iban llevando al altar las vinajeras, que es donde se lleva el agua y el vino, y de repente, ¡pum!, se le cae la mano y revientan contra el mármol del piso, haciendo un ruidaje enorme en medio de la misa. Y dice: pero ahí las 2 historias divergen. A uno de los niños, terminada la misa, el sacerdote lo regañó, lo retó por haber roto eso, y le dice: presta atención, así nunca podés ayudar bien. Y entonces ese niño después guardaría un gran rencor hacia la iglesia. El segundo niño, en cambio, llega de vuelta a la sacristía al final de la misa, y el obispo que estaba celebrando le dice: bueno, ya vas a aprender, esa cosa le pasa a cualquiera, no pasa nada, seguí ayudando y ya ves que vas mejorando cada vez. Y así dice: el primer niño, el que fue regañado y guardó rencor, llegó a ser Tito, que fue un dictador comunista anticatólico de Yugoslavia, con mucho odio a la iglesia. Dice: el segundo niño, el que fue alentado por el sacerdote, dice: soy yo. Esa es la historia de él, ¿no? Es más, él no lo cuenta ahí, pero se sabe que el obispo que estaba celebrando le hizo una profecía. Le dice: algún día estudiarás en Louvain, en Lovaina, que es una gran universidad. Llegó a ser un centro cultural católico mundial. Y serás lo que soy. O sea, un obispo. Ya le sé directamente una profecía de que iba a ser un gran estudioso y un obispo, ¿no? Un niño de 8 años. Y realmente es lo que sucedió. La vocación
tiene también algunas pruebas, ¿no? Primero, obviamente, de los padres que eran de una familia muy católica, pero bueno, siempre es un golpe, ¿no? El entregar un hijo a Dios. Esto de paso se lo dedico justo a una familia que hoy mismo entregó una hija a Dios en un convento, unos grandes amigos míos. Así que una alegría también. Y es un regalo que hacen los padres a Dios, ¿no? De lo que uno más quiere, los hijos. Pero también tuvo otro tipo de pruebas, que es la siguiente. Estaba hablando con su director espiritual, ya iban viendo el tema de la vocación, o sea, él ya veía que Dios lo iba llamando, pero acá viene una tentación, que es la de una beca. Recibe una beca para ir a estudiar a otra universidad, o sea, algo no relacionado al sacerdocio, que cubría todos los gastos. Entonces, una gran tentación. Él dice, bueno, padre, yo no podría nunca pagar esos estudios y de repente me están dando todo esto gratis. ¿Y qué hace este sacerdote? Una cosa que no sé si yo me animaría a hacer, pero rompe la carta de la beca adelante de él y le dice, Fulton, confía en Dios. Si sigues tu llamado, Él te va a proveer buena educación. Y, como ya les decía, llegó a ser doctor de filosofía, de teología y de derecho en la Universidad de Leuven en Bélgica, y después sería profesor de la recientemente fundada Universidad Católica de Estados Unidos. Él había estudiado también en el seminario de St. Paul en Minnesota. Allí se ordena en el año 1919, el 20 de septiembre. Bueno, ¿cómo comienza su apostolado en los medios? Primero, la verdad que va a hacer unas homilías para Cuaresma, que le graban ahí. Eso es el año 1926, o sea, ya tenía 7 años de sacerdote. Y da estas homilías y bueno, nada más que eso. Unos meses más adelante, en un verano, había faltado otro sacerdote, se no podía ir a algunos programas que estaba haciendo. Y entonces le piden a él que cubra eran 2 semanas que tenía que hablar, o sea, eran 2 shows que tenía que hacer. Los hace y habla tan bien y tiene tanto rating que toda la gente pide que se quede. Y entonces así empieza a tener un programa de radio semanal donde hablaba él. Y ahí empieza a crecer, digamos, ese apostolado a través de los medios, que obviamente era una forma de llegar a mucha más gente, ¿no? Como estamos tratando de hacer acá también. Él tenía unas cosas interesantes, ¿no? Por ejemplo, una que cuando él predicaba era un gran predicador, muy ameno en la forma de hablar. Bueno, obviamente predicaba en inglés, así que bueno, quizás no todo el mundo tiene la posibilidad de escuchar lo que decía, pero realmente vale la pena verlo así tan alegre, explicando y diciendo cosas muy inteligentes. Para el que pueda leer los libros, después voy a recomendar al final, realmente son libros muy profundos. Tiene esas luces así muy profundas sobre la vida de Cristo, sobre la fe y el mundo moderno, que serían temas que él va a enseñar en la Universidad Católica cuando sea profesor por mucho tiempo. Estuvo como 23 años ahí de profesor, y tendría cursos sobre Dios y la filosofía moderna, Dios y la sociedad moderna, o sea, todas cosas también relacionadas al mundo que le tocaba vivir, pero desde la fe y desde la filosofía. Él cuando predicaba no usaba papeles, es una costumbre de él. Lo que hacía era memorizarse las cosas, tener gran memoria, ¿no? Prodigiosa. Y él contaba, bueno, esta anécdota, a veces no se sabía si eran anécdotas reales o no, o eran chistes de él, ¿no? Pero dice que una viejita irlandesa una vez había dicho, dice, y si el sacerdote viene con todo escrito, si él no se acuerda lo que tiene que decir, ¿cómo piensa que lo vamos a acordar nosotros? Entonces dice, bueno, si yo le exijo a la gente que se acuerde, tengo que acordarme yo lo que digo también. Y así entonces predicaba sin papeles, y también predicaba, bueno, siempre de pie, daba sus charlas, ¿no? Eso obviamente son cosas opcionales, pero él decía, porque no se puede encender un fuego sentado. Entonces él quería eso, encender fuego, ¿no? Entonces le ponía mucha fuerza a la predicación. Una vez iba en Nueva York, donde fue arzobispo auxiliar, en un taxi, iba yendo al Carnegie Hall donde iba a dar una charla, y el taxista le saca tema, entonces le dice, ¿a dónde va? Dice, a Carnegie Hall. Está la conferencia del arzobispo Fulton Sheen ahí, ¿no? Sí, le dice, obviamente no lo había reconocido.
Le dice, ¿y tiene boleto? Porque mire que si no tiene boleto se va a quedar parado, ¿eh? Y entonces Fulton Sheen, con esa chispa que tenía, le contesta, uff, siempre estoy parado en las charlas de ese hombre. Bueno, obviamente daba todas las conferencias de parado. Empieza también un gran paso, que es el de la televisión. Esto es el año 1940, así ya había televisión, donde celebra misa y filman esa misa, y es la primera misa que se filmó, que se pasó en directo, digamos. Eso es 24 de marzo de 1940. Era para un grupo de hombres que la había pedido, y ahí predica sobre el simbolismo espiritual de la televisión. Bueno, tenía esa chispa, ¿no? Que podía agarrar de cualquier cosa, sacar enseñanzas muy profundas, y mantener cautiva a la audiencia por mucho tiempo. Eso sería el comienzo de lo que luego sería una serie que tendría en la televisión. Esa es una primera aparición todavía. Cuenta también algunas de esas cosas graciosas que siempre iba mezclando en sus homilías y en sus charlas, que en una ocasión va a dar una conferencia porque empieza a viajar por todos Estados Unidos, y bueno, parte por la fama que le daba la televisión, ¿no? Pero él, de vuelta, esto lo recalco una y otra vez, por más que tuvo una fama increíble a nivel mundial, siempre mantuvo una humildad increíble, ¿no? Y una bondad así realmente yo todo lo que vi y escuché de él era un ángel. Bueno, entonces iba en una ocasión a un pueblo, llega, y estaba buscando el centro de conferencias donde tenía que dar la charla. Y se encuentra ahí un niño en la vereda y le pregunta dónde estaba el centro de conferencias. Y el niño le pregunta, ¿y para qué? Y le dice, no, porque voy a dar una conferencia. ¿Sobre qué? Y entonces él piensa, dice, bueno, el título es medio difícil de explicarle al niño. Dice, bueno, es sobre cómo llegar al cielo. Y el niño dice, ¿sobre cómo llegar al cielo? Si ni siquiera sabe cómo llegar al centro de conferencias. Bueno, y sabe esa chispa para ganar almas. Una a una, ¿no? O sea, no es solamente lo que hacía a nivel televisión, sino que estaba siempre con esa santa tensión de buscar almas para Cristo, de llevarlas a Cristo. En una ocasión estaba en una casa, estaba hablando con la señora, la dueña de casa, y llega el marido, que era ateo, y bien anticatólico, y entra el marido y lo primero que dice, hace un chiste despectivo contra Fulton Sheen, le dice, miren lo que trajo el gato de la calle adentro de la casa. Y entonces Fulton Sheen no se deja vencer por esa primera humillación. Le dice, oiga, ¿usted qué mecánico? ¿Cuánto puede costar rectificar el motor de un Lincoln K 1939? Y el otro se asombra ante la pregunta y empieza, bueno, lo que pasa es que ese modelo de automóvil, hoy en día ya empieza la conversación, ¿no? Pero ¿qué pasa si hago esto? Y empieza todas las preguntas de él, y se pone a hablar un buen rato y le dice, bueno, ya contento este hombre, el mecánico le dice, bueno, ¿cuándo trae el Lincoln? Y Fulton Sheen le contesta, no, ¿qué voy a tener yo un Lincoln? Le dice, era solo para demostrarle que puede ser amable. Y ahí sigue la conversación y ese hombre, bueno, termina confesándose y volviendo a la iglesia. Y parece que, bueno, una historia interesante porque había sido ladrón de banco, eso no lo cuenta él, ¿no? O sea, bueno, era sabido eso, algo así. Él, obviamente, cuando cuenta las anécdotas siempre tiene mucho cuidado de no revelar nombres, obviamente, o no hablar del tema de las confesiones, qué sé yo, pero de una forma da a entender muchas cosas divertidas, digamos, realmente que les tocó en esa casa de almas, es un cazador de almas. Son muchísimas las conversiones que logró. Él no solamente los invitaba, o si eran católicos los confesaba y los hacía volver a la iglesia, o si eran ateos les recomendaba que vayan a la iglesia, sino que él mismo daba catequesis para adultos, de mucha gente que él había traído de vuelta a la fe. Y daba unos cursos de catequesis muy buenos, explicaba el catecismo, eso. Hay grabaciones de todo, realmente hay una cantidad enorme de material de las cosas que grabó, retiro para sacerdotes, bueno, obviamente hay muchas cosas online, hay muchísimo material de él, una cantidad inmensa de libros también que
que logró. Una vez hablaba con el Papa y el Papa le pregunta, porque era sabido toda la cantidad de gente que había convertido, dice, ¿cuánta gente calcula usted que llegó a convertir? Y él se pone colorado y le contesta, su santidad, dice, nunca lo conté, porque si no, pensaría que es obra mía. Eso siempre mantuvo esa humildad que decíamos. Esta es una de las, quizá mi anécdota favorita, la que les cuento ahora. Está una vez abriendo la catedral de St. Patrick's y se encuentra allí a una chica que estaba borracha en la puerta. Era temprano, se estaría abriendo a las 6 de la mañana. Y entonces le dice, buen día. Y la chica contesta, buen día, padre. Entonces él se sorprende, pues si dice padre, porque es católica, ¿no? Obviamente en Estados Unidos católicos son un 25%, o sea que no es lo más normal, ¿no? Y entonces le dice, ¿usted es católica? Sí, dice, ¿y cómo se llama? Y la chica señala un cartel que había ahí enfrente y estaba la foto de ella y el nombre, y era la cantante principal de un musical. Dice, bueno, empiezan a conversar y le dice, bueno, ¿quiere una taza de té? Sí. Dice, entonces le prepara una taza de té, vuelve ahí, le da para que tome té y le dice, si quiere venir más tarde, yo le voy a hacer un recorrido por St. Patrick's y le hago de guía. Bueno, dice la chica, pero con una sola condición. ¿Qué? Que no me pida que me confiese. Me dice, ok, perfecto. Entonces viene más tarde, ya la chica se había recuperado, se le había pasado la borrachera y empieza la visita guiada, ¿no? Entonces le va mostrando él, dice, bueno, acá está este cuadro, esta es la arquitectura, es neogótico, de tal año, y van caminando así por la iglesia hasta que pasan enfrente del confesionario. Y ahí la empuja al confesionario y le dice, empiece ahora. Y entonces Fulton Sheen dice, yo siempre cumplo mi promesa, no le pedí. Bueno, la historia linda es que, capaz que en día eso suena rarísimo, ¿no? La historia linda es que esta chica vuelve a la fe, pero en serio, a fondo. Y acá lo increíble, ¿no? A los 4 meses le escribe una carta agradeciéndole de vuelta todo lo que hizo por ella y contándole que acababa de ser admitida en un convento de monjas, ¿no? Increíble eso. Vemos ahí el celo. Era, sí, a veces medio atropellador, hoy en día capaz que esté mal visto, pero hay que hacer lo que Dios nos inspira en ese momento para llevar a las almas. Y él no perdió, creo que, una oportunidad de hacerlo en todos lados, hasta en el avión. Cuenta también una anécdota que está viajando y se sienta al lado una muchacha bonita, una chica linda. Y es, primera reacción así, se siente medio incómodo, pero ahí nomás va el ataque. Y le empieza a hablar y le dice, acabo de venir de la India, estoy viniendo, y sí, conocí a esta Madre Teresa de Calcuta. Bueno, hoy en día ya es Santa Teresa de Calcuta, pero en ese momento era medio desconocida. Y le empieza a contar la obra que estaba haciendo. Y la otra chica se empieza a interesar, a entusiasmar con eso. Y ahí nomás le ataca a quemarropa. Le dice, ¿nunca pensó usted en consagrar su belleza a Dios? Y ayudar a esta gente que necesita tanto de Dios. Verían en usted como un ángel que los ayuda. Se acordarían de la bondad de Dios, del amor que les tiene. Y la chica se queda impactada por eso. Y también, historia medio parecida, un par de meses después le manda una carta diciendo que muchas gracias por todo, está ahora en la India y acaba de ser admitida ahí para quedarse como voluntaria. No sé si entró a la vida religiosa, creo que sí, pero al menos sí como voluntaria. Increíble, ¿no? Lo que es la acción de la gracia, obviamente, no es solamente palabras mágicas que diga, sino que era un hombre de mucha oración y con eso ya les contaré un poquito más adelante cuál era su secreto al respecto. Quizá les parece que todo era fácil para él porque son muchísimos los casos que tienen, ¿no? Pero no tanto. Una vez estaba en el confesionario y llega a confesarse una chica, o sea, llega al confesionario una chica y empieza a hablar. Él no cuenta detalles de lo que sería la conversación, pero no fue una confesión. Y entonces en un momento él la frena y le dice, a ver, aparte de estar tratando de engañar a Dios, ¿a quién más está tratando de engañar? Le dice, así directamente a la chica. Dice, a mi madre. Y
y le pregunta directamente, dice, ¿vos sos prostituta? Sí, le dice. Y entonces empieza a ayudarla a tratar de mover ese corazón para que se convierta, pero se convierta. Y no, era solamente estaba ahí fingiendo que se confesaba para que su madre vea que ha habido el confesionario y esté contenta, ¿no? Y entonces, nada, prueba, y no hay caso, se levanta la chica fingiendo que se había confesado y se va. Y él queda ahí muy apenado, entonces empieza a pedirle a cada uno de los siguientes penitentes, o sea, cada uno de los que se va a confesar, les pide por favor, dice, ¿usted podría rezar un rosario por un alma que necesita mucho? Y dice que, bueno, excepto uno, todos los muchísimos siguientes penitentes que tuvo, las siguientes horas, todos dijeron que sí, que lo iban a hacer. Termina a la tarde ahí de confesar y nada. Entonces ahí va el heroísmo de oración que tenía, ¿no? Un hombre de mucha oración. Se va ahí enfrente al Santísimo, al Sagrario, saca su rosario, se pone ahí arrodillado sobre el mármol y empieza a rezar un rosario tras de otro. Y pidiendo durante horas. Se pasa. Llega la medianoche, pasa la medianoche y seguía todavía ahí arrodillado. Todavía queda una luz prendida ahí en la iglesia y la puerta abierta. Y de repente empieza y siente unos tacos de zapatos de mujer. Y estaba ahí la chica llorando, arrepentida, pidiendo confesión. Volvió a la fe, volvió a la gracia. Increíble, pero eso es lindo ver, ¿no? Que no era alguien que solamente hablaba a las multitudes o con la cámara de televisión enfrente o la radio, sino que podía hacer cualquier esfuerzo por convertir un alma. Viajó por todo el mundo dando conferencias y siempre iba a Lourdes. Tenía una gran devoción a la Virgen de Lourdes. La amaba tiernamente. Uno de sus libros se llama El primer amor del mundo, que es todo hablando sobre el amor de la Virgen. Muy lindo. Y bueno, cuenta que tiene muchas anécdotas divertidas, ¿no? Le digo primero la que quería contar y después le agrego alguna otra más. Dice que en ese momento se siente inspirado a pedir un sufrimiento para poder salvar un alma, cualquiera. Y dice, si ustedes creen que Dios no contesta rápido, pidan esto para ver qué rápido que contesta Dios. Porque termina de rezar, se va, iba caminando por la calle y empieza a ver que la seguía caminando una chica atrás de él. Y sigue, dobla la esquina, y la otra sigue, y dobla la otra cuadra, y sigue, y cruza la calle, y sigue hasta donde el lugar donde estaba llegando al lugar donde estaba alojado, y se frena y se da vuelta y le dice, ¿me estás siguiendo? Sí, le dice la chica. ¿Y por qué? La verdad, no sé, le dice. Entonces empieza a hablar una cosa muy rara, ¿no? ¿Qué es lo que tenía adentro? Bueno, pero el asunto era así, era también una que estaba fuera de la iglesia hace mucho tiempo, muy alejada de Dios, y ahí, bueno, logra convertirla y que vuelva a Dios, pero dice, y ahí empiezan las peripecias, ahí viene la parte del sufrimiento que había pedido. Él tenía que viajar hasta París después de eso, y dice, el viaje fue todo mal, se rompió todo lo que se tenía que romper, tuvo que parar en un montón de lugares que era todo un desastre, todo mal, todo lo que le podía salir, sufrir hasta el viaje a París, le pasó todo mal, ¿no? Entonces, bueno, eso era lo que él había pedido para poder salvar a un alma, y fue esa alma que Dios le envió ahí también. Otra vez, ahora una un poco más simpática, se había ido ahí, no tenía un centavo, y se había alojado en un hotelito, estaba parando ahí y se quería quedar ahí 9 días haciendo como un retiro y rezando a la Virgen. Y bueno, llega el último día y llegaba la hora de pagar la cuenta y era literalmente el último día y está ahí entre los pies de la Virgen, bueno, diciendo que le entregaba todo y que le ayude porque no tenía nada, no tenía un centavo. Entonces dice que viene y le tocan el hombro un hombre, se da vuelta y le dice, disculpe, ¿usted habla inglés? Sí. Ah, qué bueno, dice el hombre. Y empiezan a hablar un poco, le dice, mire, tengo que ir ahora a París con mi familia. ¿Usted no podría hacernos ahí, acompañarnos en el viaje y nos cuenta un poco, nos explica? Y él justo tenía que ir ahí, ¿no? Y le dice, sí, claro. Y le dice, y tengo una pregunta, sí, dice Fulton Sheen. Y dice, en ese momento me hicieron una de las preguntas más interesantes de mi vida, dice, ¿pagó ya la cuenta de su hotel? Y dice, no. Y ahí le pagó todo, ¿no? Entonces esa cosa rara que la Virgen le hizo así mucho
muchos milagros a él que le pedía, ¿no? Otro más también estaba pidiendo una vez algo especial y pidió un signo a la Virgen, dice que me den una rosa blanca si tengo que hacer esto. Esa cosa no hay que pedirla si uno no es Fulton Sheen, ¿no? Pero eso le pidió ahí a los pies de la Virgen de Lourdes. Dice que se da vuelta, empieza a caminar y viene una niñita corriendo y le da una rosa blanca. Agarra la rosa y la chiquita se va corriendo de vuelta. Cosas raras, ¿no? Milagro de Dios, esas cosas que Dios le hizo así para moverlo. Tenía ese gran amor a la Virgen que lo llevó a llevarle muchas almas de vuelta a él. Bueno, y eso era notorio, era muy conocido todo el apostolado que hacía, así que estuvo todo este tiempo enseñando en la Universidad Católica de Estados Unidos hasta 1950, donde el Papa lo nombra director nacional de la Sociedad de Propaganda de la Fe, Propaganda Fidei, que es, digamos, el organismo de la Iglesia que se encarga, por decirlo así, del apostolado en los países de misión, que son, bueno, es como un 40% del mundo. Entonces, prácticamente, no digo que sea una mano derecha del Papa, pero tiene una responsabilidad muy grande. Él estaba encargado de la sección de Estados Unidos y gran parte de lo que hizo, no solamente el apostolado que él mismo hacía, sino también fue recaudar fondos para las misiones. Y así, bueno, tiene muchos casos también de gente que venía, misioneros que llegaban y le decían, mire, monseñor, necesito un jeep, necesito esto y lo otro, y pum, él conseguía el dinero y así ayudó muchísimo económicamente a las misiones, aparte de, bueno, de todas las charlas que daba él mismo, yendo a todos los lugares de habla inglesa a dar sus conferencias por todo el mundo. Allí empieza, en el año 1951, el 11 de junio, es consagrado obispo. Y al poco tiempo empieza la serie de televisión famosísima que era Life is Worth Living. La vida merece vivirse. Tiene un éxito terrible. Era un programa semanal. Era interesante esto porque cada charla, o sea, ¿qué era el programa? Era él hablando 27 minutos y medio, siempre era lo mismo, porque empezaron los comerciales después, y era él vestido de obispo, con capa y con un pizarrón atrás, que él escribía, algo ahí en el pizarrón escribía, y después se movía, la cámara lo seguía él, volvía y ya estaba borrado. Él hacía siempre el chiste que había un angelito que lo borraba, ¿no? Obviamente se lo borraba alguno por ahí. Pero una vez en la revista Times, que hace un artículo sobre él sale ahí en la tapa de la revista Times, lo van a espiar porque era así que siempre terminaba 27 minutos y medio, pero con un gran final. Siempre era fuerte, un gran final, y como dicen allá, que era algo, o una poesía dicha de memoria, o algo así muy bueno, ¿no? Eran finales grandiosos. Entonces, bueno, lo van a espiar un poco cómo hacía. Entonces, él mismo cuenta un poco, no era tanto un secreto. En primer lugar, él leía muchísimo, y preparaba así su charla leyendo mucho, y después la decía en francés. La repetía en francés y después en inglés, y así ya la tenía memorizada totalmente. Entonces, era todo casi de memoria, pero siempre se preparaba los 2 últimos minutos y medio con algo, con ese gran final que ya se los había memorizado. Entonces, él cuando veía el reloj que iba minuto 25, empezaba el gran final, ¿no? de las entrevistas de él, donde daba algo así muy, muy fuerte para hacer, para animar a la gente, la animaba muchísimo. O sea, imagínense que llegó a ser este programa el programa de rating número 1 en Estados Unidos. Tenía 30 millones de televidentes cada semana. Una cosa increíble. Y en la historia ha sido el programa, en la historia de la televisión, del cine, ha sido el programa de televisión más visto en el mundo. Religioso, me refiero, ¿no? Le dieron premios por eso, se ganó Emmys, bueno, varios otros premios que no vienen al caso, pero ciertamente ha sido de los católicos más influyentes en el siglo XX. Decíamos que ayuda a mucha gente a convertirse, por ejemplo, bueno, políticos como Claire Boothe Luce, es una historia linda, esa llega, un día se encuentran en un restaurante para hablar,
y ella estaba muy enojada contra la Iglesia Católica, contra Dios, contra todo. Entonces le dice, bueno, hagamos una cosa, le dice él, usted deme 1 minuto para hablar sobre Dios y después yo le doy a usted 15 minutos para hablar de lo que quiera y yo le escucho. Bueno, y entonces él empieza a hablar en su 1 minuto y empieza a hablar sobre la bondad de Dios. Y ahí ella le interrumpe. Le dice, y si es tan bueno, ¿por qué se llevó a mi hija? Entonces ahí encuentra que ese era el nudo que tenía dentro, ¿no? Entonces le hace ver la bondad de Dios, que siempre todo lo que hace para nuestro bien, que Él sabe qué es lo mejor para cada una de las personas, etcétera, etcétera. Bueno, y así a través de hacerle reflexionar sobre ese dolor, la hace encontrar a Dios. Otro famoso también que ayudó a convertirse es Henry Ford, el hijo del fundador de Ford, ¿no? También a un famoso escritor comunista, Louis Budens. Ese también interesante porque empieza la conversación mal. Se reúnen también a comer y entonces llega este hombre, o a tomar un café sería, llega este hombre y le empieza a decir, sí, porque el comunismo y el catolicismo tienen muchas cosas en común. No, le dice Fulton Sheen. No he venido a escuchar esas tonteras, dice. Yo he venido acá a hablar sobre su alma, y da un puñetazo así sobre la mesa de café. Y el otro se enoja, tira la servilleta, se da vuelta y se va. Todo mal, ¿no? Sin embargo, después de una semana o un poco más, recibe un llamado de este Budens y le dice, quisiera hablar con usted, pero esta vez sobre mi alma. Y ahí empezaron las conversaciones y se terminó convirtiendo. Tan secreto lo mantuvieron a todo que el día del bautismo de este hombre todavía figuraba como el editor del diario comunista de Nueva York, ¿no? Entonces apenas se convierten, lo llaman desde el diario comunista para decirle, queremos saber la verdad de lo que ha pasado. Y le dice Fulton Sheen, ¿desde cuándo a ustedes les interesa saber la verdad? Así nomás los trata. Él hizo mucho por defender a Estados Unidos del comunismo, que era muy fuerte en los años 50. Incluso hasta le pusieron un espía comunista que medio como secretario, una cosa así. Porque, bueno, por toda la acción que hizo contra el comunismo que venía a destruir toda la fe católica y bueno, toda la cultura occidental que viene del catolicismo. También hay otros más, ¿no? Uno que hace obras de teatro, Mill Zeiner, un compositor y violinista, Fritz Kreisler, una actriz, Virginia Mayo, entre los famosos, pero son muchísima gente, también gente muy sencilla a la que les hablaba. Él había sido granjero, así que tenía eso que podía llegar a cualquier persona con cosas, detalles graciosos también. Contaba, por ejemplo, una homilía. Dice que explica, dice, en la homilía estaba explicando cómo la gracia actúa sobre las distintas almas y dice, sí, por ejemplo, las almas son como las flores, dice, los geranios necesitan sol y las bluebells, sería campanas azules, necesitan sombra. Y así, bueno, también cada alma tiene necesidades distintas, que Dios, y entonces sigue la homilía, dice que se le acerca al final la homilía y dice, ay, padre, quería agradecerle, le dice una señora, porque al fin entiendo por qué no me estaban creciendo bien los geranios. Bueno, tenía esas cosas que él mismo se reía, o entraba, por ejemplo, a dar una homilía y una conferencia, y empezaba la conferencia diciendo, bueno, ahí me encontré con un niño en la puerta que se estaba medio durmiendo, y le dije, si estás cansado de dormir, no pasa nada, la conferencia te va a ayudar a dormir, le dice, y eso mismo le digo a todos ustedes, o sea, pueden dormir tranquilos. Después también tenía chiste, ¿no? De un humor así, más que americano, inglés parecía. A veces si le predicaba a niños, por ejemplo, contaba, les hablaba de la confesión, entonces dice, bueno, vienen varios niños a confesarse y el primero llega y le dice, padre, tiré cacahuates a maní al lago. Y el segundo viene y también dice lo mismo. Y el tercero también tiré cacahuates al lago. Y así van diciendo uno tras otro. Y llega el último y le dice, ¿y vos qué? ¿Tiraste también cacahuates al lago? Dice, no, yo soy cacahuate. Dice, bueno, esos chistes que contaba él. Después otra vez también contaba uno
hablando de la confesión, que están unos leñadores, se van a confesar en una misión que hace un sacerdote, y dice, leñadores, digamos, poner el ejemplo, porque bueno, entendiéndose en lo que es ahí la zona norte de Estados Unidos, son gente sencilla, digamos, ¿no? Para decirlo así. Y entonces viene el primero, el más valiente de los leñadores, viene primero a confesarse y dice, bueno, padre, yo hice todos los pecados, yo quebré todos los mandamientos. Así le dice el padre, dice, ¿mataste? No, padre, yo no soy un asesino, dice. Bueno, ves, hijo, que no te preparaste bien para la confesión, volvé allá, prepárate bien y después vení. Y entonces este hombre es así medio rústico, sale así medio confundido del confesionario y dice, no, muchachos, hoy el padre está solamente escuchando casos de asesinato. Bueno, eso hacía para ponerle un poco de humor y después hablaba sobre la misericordia de Dios en el confesionario. Escribió muchísimos libros. Yo creo que su obra maestra es La vida de Cristo, que él escribe. Es un libro grande, son reflexiones sobre la vida de Cristo, va poniendo pedazos del Evangelio, va haciendo reflexiones, la verdad, muy, muy profundas. Es un libro no solamente para leerlo, sino para meditarlo. Se saca muchísimo de allí. Realmente recomiendo, si algo quieren leer de él, diría vayan a ese libro, a La vida de Cristo. Pero tiene muchísimos otros. Es un libro grande, tiene otros más pequeños. Muchas son colecciones de los mismos programas, de las cosas que hablaban los programas, pues estaban muy bien preparados. Realmente era algo, no era así improvisado en absoluto lo que decía él. O son colecciones de los programas de radio, de homilías, son muchas colecciones de cosas que él dijo. O sea, es un lenguaje hablado, por eso también es fácil de entenderlo, es fácil de que llegue el mensaje, ¿no? Porque quiere eso, llegar a todo el mundo, pero a la vez aportando eso de reflexiones muy profundas, pero dichas de un modo fácil de entender. Esa es la grandiosidad de mezclar esas dos cosas, ¿no? La gran inteligencia y perspicacia teológica que tiene, pero por otro lado la forma fácil de comunicar y hacer llegar a todo el mundo. Piensen que hasta los mismos protestantes lo adoraban, y bueno, por eso tuvo tantas conversiones también. ¿Y qué imagen dejó de la Iglesia Católica? Como de una bondad enorme, de algo, de una religión muy intelectual, a la vez también muy profunda, muy espiritual. Todo eso lo llevó por todo el mundo. ¿Cuánto bien puede hacer una persona así, no? Son muchas las obras que tiene. No me voy a poner ahora a leerlo, se lo pueden buscar en cualquier lado, pero sí realmente recomiendo leer, o también El primer amor del mundo, que es el libro sobre la Virgen, muy lindo. Y bueno, sí recomendaría uno más. Dije que iba a recomendar uno solo, pero ya voy por el tercero y me quedo en ese, que es su autobiografía. En inglés es Treasure in Clay. Creo que la traducción al castellano es Tesoro en vasija de barro. No confundir con otro libro que se llama igual, pero es del padre Leo J. Trees, Leo J. 13, que era un sacerdote de Detroit, que escribió, es famoso por la fe explicada, pero también tiene un libro que se llama así. Digo, para no se confunda, las dos cosas son buenísimas, pero son cosas distintas, ¿no? Y ahí cuenta de forma graciosa también muchas de estas anécdotas que le comenté y varias cosas más, y algunas reflexiones también tiene de una forma muy, muy simpática. Y ahí ya yo cuento esto apenas decidí ser sacerdote, fue uno de los primeros libros que leí, me lo recomendó un amigo y me marcó mucho como un ejemplo sacerdotal de alguien como que realmente uno quisiera ser. No en lo exterior, porque uno no puede imitar una vida así y Dios quiere que cada uno sea la mejor versión de uno mismo, pero sí en ese amor a Dios, en ese amor a Cristo, a la Virgen, ese amor a las almas que tenía, ese amor a la Eucaristía. Hizo muchísimo por promover la adoración eucarística. Él dice que ese es su secreto, su hora santa diaria. Él hizo una resolución que la mantuvo hasta la muerte, eso fue antes de ordenarse sacerdote, que todos los días de su vida iba a ser una hora santa diaria. Entonces iba a pasar una hora de adoración ante el Santísimo rezando, y eso es lo que le dio fuerza para todo. Así que si algo, una sola cosa nos quedase de esto, es ese deseo de estar con el Señor en el sagrario, y si no podemos ir a una iglesia, al menos hacerlo desde nuestro
casa, acompañando a algún sagrario desde el corazón, pero pasar ese tiempo de oración. Quizá no podemos empezar con una hora, 15 minutos, 10, lo que uno pueda darle a Dios. Dios está contento con eso, pero cuánto bien, cuánto fruto espiritual produciría en nuestras almas y en tantos otros que Dios pone cerca nuestro si pasásemos más tiempo ante el Santísimo Sacramento. Y le preguntan, y ya con esto termino, sobre cuál fue su inspiración. Su secreto fue la hora santa diaria, pero ¿cuál fue su inspiración? Le preguntan una vez. ¿Fue algún papa, obispo, cardenal, algún sacerdote, o sea, alguno que hizo lo que usted hizo antes, o misionero? No, dice, no. Mi inspiración fue una niñita, una chiquita china. Y entonces cuenta la historia. Los comunistas habían entrado en una iglesia, habían roto todo, vandalizado toda la iglesia, abierto el tabernáculo, el sagrario, y sacaron de allí un copón con hostias, tiraron las hostias al piso, se llevaron el copón y quedaron allí tiradas las hostias. El sacerdote, el párroco, estaba encarcelado, encerrado en la casa parroquial, así que él podía ver desde la ventana de la casa, podía ver a través de otra ventana lo que pasaba ahí adentro de la iglesia, y ahí vio ese sacerdote, el que cuenta la historia, como una niñita de, creo que tenía 8 o 9 años, entró allí a la iglesia, y él sabía, el sacerdote, que había 30 hostias ahí, que estaban en el sagrario y que la habían tirado al piso, y ve cómo esa niñita se arrodilla ante la Eucaristía y con la lengua, para no tocar la Sagrada Eucaristía, consume una de las hostias consagradas. Y se va despacito, porque estaban los guardias por ahí, estaban afuera dando vuelta. Entonces se va escondida, despacito, y se escapa. Y al día siguiente ve que hace lo mismo. Y así fue haciéndolo por 30 días consecutivos. El día que va y comulga la última hostia que había quedado en el piso, se está yendo y hace ruido con un banco, y ahí entra uno de los guardias, la ve, y con el fusil la matan los guardias a culatazo, de forma salvaje, y allí esta niña es una mártir de la Eucaristía. Dice, esa fue mi inspiración, esa niñita que en la otra punta del mundo hizo ese acto de amor a Cristo, Eucaristía. Entonces yo, ¿qué voy a hacer por Cristo? Esa fue la motivación grande que tuvo durante su vida para hacer tanto y tanto que hizo por nuestro Señor. Ahora es venerable Fulton Sheen, así que pueden rezarle, pedirle. Yo tenía su estampa en mi escritorio mucho tiempo, todo el tiempo que estuve allá en Estados Unidos, y sigo teniéndola, y alguna pequeña reliquia, y está pronto a ser beatificado. La verdad, ya hay un milagro, está todo aprobado. Esta parte un poquito más penosa, pero está detenido eso porque hay todavía una disputa entre Peoria, que es donde la diócesis a la que pertenecía, o sea, y también Nueva York, por dónde va a quedar su cuerpo. Tuve la gracia de estar ahí donde estaba en Nueva York, en St. Patrick's, en la catedral, enterrado. En el momento que pasé todavía no habían, era realmente un nicho más entre tantos otros arzobispos titulares y auxiliares que están enterrados ahí. No había nada especial, pero es una luz puesta sobre el Selemín para iluminar a tantas almas. Bueno, son muchas las anécdotas, me perdonan decir la última. Conocí una religiosa que lo había conocido a él y me cuenta esta historia. Lo tenía eso escrito en una carta, que la guardaba como un tesoro, como una reliquia. Y me dice, sí, yo conocí a Fulton Sheen. Él era un estudiante que estaba parando en la casa de mi familia. Yo era una pequeña niñita en ese momento, pero bueno, siempre me guardo ese cariño, dice. Y un día ella, ya siendo más grande, siendo ya religiosa, esta hermana que me contaba la anécdota, estaba con una crisis en su vocación. En un momento estaba pensando dejar la vida consagrada, dejarlo todo, irse, estaba muy desanimada, y no sé cómo fue que contactó a Fulton Sheen, y él
la llamó por teléfono al convento y cuenta la anécdota diciendo que vino una de las hermanas y le dice, hermana, ahí hay un hombre que lo llama y está fingiendo la voz de Fulton Sheen y dice que es tío Fulti. Entonces ella se mata de risa porque esa era la forma que él siempre se presentaba cuando hablaba con la familia de ella, ¿no? Tío Fulti. Entonces se ríe la hermana y va y habla con él y le levanta el ánimo y le manda esta carta donde le dice a esta monja que estaba muy tentada con su vocación, le dice, usted ha sido hecha luz para el mundo y no se puede esconder la luz debajo del Selemi, no se puede esconder esa luz que Dios ha hecho para dar luz a tanta otra gente. Pero le dice, la decisión es suya, ¿qué va a hacer? Y bueno, le puso ahí era más larga la carta, decía más cosas, ¿no? Pero bueno, la animó con eso a dar esa luz a través de su consagración a tantas almas. Y son tantas las almas que ha animado Fulton Sheen con esa alegría de tener a Cristo dentro, de servirlo, que nos deje ese sabor y ese deseo de llevar tantas almas a Dios. Estás escuchando Historias Católicas de Miles Christi. Busca Miles Christi en la página web, en nuestros canales de YouTube de Miles Christi y participa de nuestros ejercicios espirituales, misiones y demás actividades para jóvenes. Te esperamos.